Buenas noches, mi nombre es Nieves Iranicicua. Pues hoy voy a explicar más bien las diferencias entre los contratos públicos y los contratos privados. Entonces, entonces yo utilicé acá un cuadro donde están las principales diferencias, digamos, en los contratos públicos, contratos privados. Entonces, en los contratos públicos es contratada por entidades del Estado. En cambio, los contratos privados se hacen por entidades particulares. En los contratos públicos, el inversionista es el Estado, mientras que en los privados el capital es exclusivamente privado. En, en los contratos públicos se hace con el objeto de desarrollar una obra de beneficio social, mientras que en el privado se crea para desarrollar inversiones de infraestructura o mejoramiento de empresas. En los contratos públicos se desarrolla o implementa por mandato legal y en los privados se solicita por acuerdo entre particulares. Mientras que en el Estado el financiamiento se hace a través de gestión de otras entidades del mismo Estado, en los privados se busca en inversionistas o en utilidades generadas por la empresa. Em, digamos, las partes del contrato. Digamos, en un contrato hay tres clases de partes de ese contrato, que son las esenciales, las accidentales y de la naturaleza. Entonces, por ejemplo, las cosas esenciales de un contrato son aquellas cosas sin las cuales no produce efecto alguno o degeneran en otro contrato diferente. Por ejemplo, unas cosas esenciales de un contrato de arrendamiento sería el nombre e identificación de los contratantes o la identificación del inmueble del que se va a hacer el contrato de arrendamiento. Las cosas de la naturaleza de un contrato, las que no siendo esenciales en él, se entienden pertenecerle sin necesidad de una cláusula especial. Por ejemplo, en un contrato de arrendamiento sería la forma de pago, la relación de servicios, la duración del contrato. Las clases accidentales, las cosas accidentales a un contrato, son aquellas que ni esencial ni naturalmente le pertenecen y que se le agregan por medio de cláusulas especiales. Eso por ese lado. Acá, digamos, por ejemplo, en los contratos públicos y en los contratos privados hay diferentes principios. Por ejemplo, en los contratos públicos tienen o existen los principios de contratación pública, principio de transparencia, el principio de la economía, el principio de la selección objetiva, el principio de buena fe, el principio de publicidad, el principio de igualdad, el principio de publicidad, el principio de libre concurrencia y el principio de planeación. Mientras que por su parte, estos son los principios de contratación privada, el principio de la posibilidad, principio de licitud, el principio de capacidad, principio de veracidad, principio de libertad, principio de vigencia, principio de buena fe y principio de la exactitud. Ay, se me había olvidado acá nombrar en los contratos públicos la omisión al deber de planeación y el principio de la previsibilidad. Mm, Ya en otro, para seguir con el tema, antes seguiríamos con los tipos o contratación de contratos. Entonces hay varios tipos de contratos. Por ejemplo, encontramos el contrato unilateral y bilateral. El contrato es unilateral cuando una de las partes se obliga con otra que no contrae obligación ninguna. Por ejemplo, este es un ejemplo de un préstamo de consumo o un contrato de donación. Porque, digamos, en un préstamo de consumo el que contrae la obligación es la persona que saca el préstamo, la otra parte no. El contrato bilateral, cuando las partes contratantes se obligan recíprocamente. Ejemplos, un contrato de compra-venta, un contrato de arrendamientos, un contrato de prestación de servicios. Otro tipo de contrato es un contrato gratuito. Hay otro tipo de contratos, gratuito y oneroso. El contrato es gratuito o de beneficencia cuando solo tiene por objeto la utilidad de una de las partes.
sufriendo la otra del el gravamen. Ejemplo, la compraventa, la permuta. Ese es un ejemplo del contrato gratuito. El contrato es oneroso cuando tiene por objeto la utilidad de ambos contratantes, grabándose cada uno a beneficio del otro. Ejemplo, la donación, el comodato. El contrato conmutativo y aleatorio. El contrato oneroso es conmutativo cuando cada una de las partes se obliga a dar o hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la otra parte debe dar o hacer a su vez. Ejemplo, un ejemplo del contrato oneroso es el contrato de compraventa y el contrato de arrendamiento. Y por ejemplo, y si el equivalente consiste en una contingencia incierta de ganancia o pérdida, se llama contrato aleatorio. Por ejemplo, este sería un ejemplo de contrato aleatorio, sería un contrato de seguros. Eso por este lado. Contrato de seguros, listo. Otros tipos de contratos son contrato principal y accesorio. Entonces, el contrato principal es cuando subsiste por sí mismo sin necesidad de otra convención. Por ejemplo, el contrato de compraventa y permuta. Un contrato accesorio es cuando tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal, de manera que, o sea, que no puede subsistir sin ella. Un ejemplo de estos es, por ejemplo, la fianza, la prenda y la hipoteca. Otro tipo de contrato es el contrato real, solemne y consensual. El contrato es real cuando para que sea perfecto es necesaria la tradición de la cosa a que se refiere. Por ejemplo, un contrato de préstamo simple. El contrato es solemne, otro tipo de contrato. El contrato es solemne cuando está sujeto a la observancia de ciertas formalidades especiales, de manera que sin ellas no produce ningún efecto civil. Por ejemplo, el contrato de hipoteca. Ese sería un claro ejemplo de eso. El contrato es consensual, otro tipo de contrato, es consensual cuando se perfecciona por el solo consentimiento. Por ejemplo, la compraventa, la permuta, el arrendamiento. Esos son los diferentes tipos de contratos. Ya para finalizar sería la responsabilidad por el incumplimiento del contrato. Entonces, por ejemplo, en un contrato, para que se estructure la responsabilidad contractual del Estado, en este caso el contrato público, por infracción a la ley del contrato se requiere acreditar varias cosas, o tres específicamente. Entonces, por ejemplo, tenemos el primero sería el incumplimiento del deber u obligación contractual, bien porque no se ejecutó o lo fue parcialmente o en forma defectuosa o tardía. Ya se estaría generando un incumplimiento en ese caso. Otro caso sería que ese incumplimiento produjo un daño o lesión al patrimonio de la parte que exige esa responsabilidad y obviamente que existe un nexo de casualidad entre el daño y el incumplimiento. Y por último, tenemos el principio de prevalencia del interés general sobre el particular. Es un elemento esencial y definitorio de un Estado social y democrático de derecho y por tanto lo es también de la Constitución política que lo reconoce y lo organiza. Este principio se predica tanto a los particulares como al Estado, porque siempre debe prevalecer el interés general sobre el interés particular. Ese es un, como se dice, un mandamiento para este tipo de contratos. Ya hasta aquí ha finalizado la explicación de este tema, de la diferencia entre contratos